Buenas tardes a todos, aquí en Criptograma Cultural, segunda temporada, sexto programa en el día de hoy. Realmente agradecido, como siempre, con la Universidad Nacional de La Plata, con el canal de televisión y todas las señales y canales que emiten este programa desde los distintos puntos de las provincias que hacen de nuestra propuesta una propuesta federal. La verdad, agradecidos por eso. Síganos en los distintos espacios, activen la campanita de notificación, dennos un like en nuestros canales de YouTube y de otras redes y sigan atentamente un programa dedicado hoy exclusivamente al Instituto Nacional del Teatro y también al decreto del presidente Milei 345. No se lo pierda, tratémoslo directamente desde la cultura en Criptograma Cultural. Para hoy tendremos un invitado especial que ha recorrido más de 1000 kilómetros para estar con nosotros. Un hombre de teatro, sin duda, es un hombre que se ha dedicado no solo en la actuación, la autoría, la dramaturgia, la dirección teatral, sino que hoy tiene a su cargo el Instituto Provincial de Teatro de la provincia de Misiones. Nada menos que el director ejecutivo Omar Holtz, de estamos hablando, va a estar aquí en nuestro estudio, en Criptograma Cultural. Así que le agradecemos por tantos kilómetros. No vino solamente para visitarnos a nosotros, también para hablar en el Congreso de la Nación. En la editorial de hoy tendremos precisamente al teatro en el borde del abismo. ¿Por qué el teatro en el borde del abismo? Bueno, porque el decreto 345 así lo ubica. El teatro está en riesgo cuando modifican sustancialmente la ley 24.800, la ley que crea el Instituto Nacional del Teatro. El teatro al borde del abismo. Tendremos también la reunión del Congreso Nacional. Se está llevando adelante una reunión de la Comisión de Cultura para expresar las modificaciones, o mejor dicho, para expresarse aquellos que son perjudicados del sector teatral, del sector de bibliotecas populares, de patrimonio, debido a este decretazo de Milei en decreto 345 y 346 que afectan fuertemente a toda la comunidad cultural, bibliotecas populares, teatro independiente, patrimonio y muchísimos otros institutos que dependen de este cuerpo de ley que sea modificado, porque si no, realmente ese decreto hace daño enorme a la participación comunitaria en la cultura. Para seguir ampliando el federalismo, tendremos la voz, la presencia, la comunicación nada menos que de un hombre de Mendoza, licenciado en artes, Gustavo Guano. Él además fue director ejecutivo del Instituto Nacional de Teatro en un periodo del 2019 al 2023. Le vamos a preguntar qué significan estos decretos, cuánto daño hacen al teatro provincial, sobre todo al teatro de la provincia de Mendoza, pero una mirada de él de qué pasaría con este decreto en cada una de las provincias y con la comunidad teatral. Bueno, si está viendo Criptograma Cultural, si nos sigue en las redes y piensa que podemos hacer un aporte, es porque efectivamente tratamos de ver la cultura en clave federal. Tratamos de analizar las claves para esta cultura que viene siendo de alguna manera atacada desde la política nacional, pero también construyéndose federalmente con la participación de los hacedores culturales y también de la comunidad, de aquellos que disfrutan la cultura. Por eso los invitamos a seguir este Criptograma Cultural. No se lo pierdan. Seguimos en Criptograma Cultural analizando la cultura en clave federal y en este momento estamos en comunicación
con la provincia de Mendoza, nada menos que con el licenciado en Artes Dramáticas y ex director ejecutivo del Instituto Nacional de Teatro en el periodo 2019-2023, y agradecemos que esté atento a nuestro llamado. Hola Gustavo Guano, ¿cómo estás? Hola Guillermo. Bueno, qué decirte, la verdad que hemos tenido años más felices. Estamos bien, porque sabemos que hay gente que la está pasando mucho peor en nuestro país, pero indignados con lo que está sucediendo con los organismos de cultura, ¿no? Creemos que han sido de alguna manera una de las grandes construcciones colectivas y de avance social que ha tenido la Argentina, porque sentimos que no ha sido un privilegio poder haber tenido institutos funcionando para el teatro, para la cultura o las bibliotecas populares, sino que han sido espacios justamente de construcción de ciudadanía, de preservación de la identidad y de desarrollo humano. Y creo que por eso ahora están de alguna manera siendo eh, cercenados, siendo vulnerados, desmantelados por esta línea de gobierno nacional. No sé si, bueno, si podemos hacer una breve introducción, pero los últimos decretos que ha sacado el presidente de la Nación, obviamente asesorado por Sturzenegger, entre algunas de sus acciones que son bastante nefastas en términos de afectación a derechos ciudadanos, está la centralización del Instituto Nacional de Teatro, un organismo absolutamente federal, que desde que se creó modificó el mapa de desarrollo del teatro argentino, porque donde había teatro lo fortaleció y donde no había lo fomentó, generó brotes. Es así que hay una red de más de 400 espacios de formato de teatro independiente a lo largo y a lo ancho del país que recibían apoyo de este organismo. Casi 2.000 compañías de teatro también podían perfeccionarse porque podían acceder a programas de capacitación, a becas, podían recibir material bibliográfico, ediciones de libros, dramaturgia argentina que generaba derechos de autor. Se imprimían entre 8 y 20 eh, títulos por año. Hay una biblioteca de ediciones del Instituto Nacional de Teatro. Hasta hace 2 años veníamos con ese ritmo, 2.000 ejemplares que se distribuían de manera gratuita. Se apoyaban giras de teatro, ciclos de festivales, se apoyaba también todo lo que era la producción de un espectáculo de formato independiente. Gustavo, Todo sin... nosotros entendemos mucho de lo que estás contando y lo vemos como gravoso, pero apelamos sobre todo a tu conocimiento y tu capacidad para ver más allá del rol que además supiste cumplir como director ejecutivo del Instituto Nacional de Teatro, que te ha tocado fiera el problema, no hay otra forma de decirlo, es decir, llegaste en plena pandemia prácticamente y después casi se pierde el 90% del financiamiento del Instituto Nacional del Teatro, que es nada menos que las asignaciones específicas que parte de este mismo gobierno mandó en aquel momento, que pertenecía al gobierno de Macri, mandó a cancelar las asignaciones específicas a partir del 31 de diciembre del 2022. Digo parte porque era una propuesta de la Fundación Fiel y también la entregaba Sturzenegger, o sea que sigue siendo la misma pluma la que escribe la anticomunidad, antipopularidad, la antiposibilidad de que las provincias tengan acceso al desarrollo cultural. Pero contanos un poco cómo ves vos que impactaría sobre las provincias este decreto si pierden la participación en el Consejo, si pierden esa interacción que habían logrado en un lugar que todos los que venimos del sector cultural lo mirábamos con cierta envidia por la representación federal que tenía. Bueno, y también los países de la región, y no solo de Latinoamérica, sino de otras latitudes, tomaban el ejemplo del Instituto Nacional de Teatro como modelo para poder promocionar y desarrollar un teatro de pequeño formato, en comparación de una pyme cultural, de alguna manera. No era solo en el país. En principio, el daño que ya han realizado, nosotros lo notamos como irreparable, porque en concreto
se han vulnerado desde las bases y los fundamentos que crearon esta ley, que en su espíritu estaba lo democrático como forma de conducción, lo colegiado, que fuera gente de teatro que concursara por concurso de antecedente y oposición, no que fueran nombrados a dedo. La discrecionalidad, porque esto tenía que pasar por, primero, la preselección de jurados específicos en cada área que se presentara un proyecto. Segundo, lo tenía que aprobar un consejo de dirección con discusión y debate al proyecto. Y tener una asignación presupuestaria, lo cual no implica que estuvieran esos recursos, como bien vos explicabas, saliendo de otra parte, digamos, del financiamiento, sino de los propios recursos que la ley le asignaba al organismo. En primer lugar eso. En segundo lugar, el federalismo, que a veces nos llenamos la boca, pero es muy difícil llevarlo a cabo de una manera territorial y que sea también su, de alguna manera, manifestación en cuanto a cómo se distribuyen los recursos. El instituto, por ley, tenía que repartir los recursos de manera equitativa, un mínimo de 10% para cada una de las regiones culturales del país, lo que aseguraba realmente la decisión política de asignar recursos para los proyectos. Como siempre, este gobierno habla de la falta de transparencia, que no hay auditoría. Vos que has tenido que pasar por esa realidad, ¿cómo se compone la auditoría que tiene adelante el instituto? Me imagino que ustedes, cuando te tocó ese rol, veían que efectivamente cumplieran con los subsidios que le dieran. Bueno, mirá, eso es una de las grandes falacias que están instalando ahora. El informe final demuestra que de todos los subsidios que ha presentado el instituto desde su origen, no en los últimos años, el 97% han sido rendidos, hay un 2% de renuncias y solo un 1% ha tenido dificultades, en los cuales aquellos que no cumplieron con la rendición del subsidio quedaron inhabilitados. Al quedar inhabilitado, vos no podés volver a pedir otra ayuda o otro apoyo. Y el instituto tiene 3 vías concretas. Primero, una dirección de fiscalización, que se encarga de las rendiciones, del reclamo de los atrasos, de verificar que estén en orden, etcétera, etcétera. Luego, una auditoría interna, que contábamos con esa, de alguna manera, función, que otros organismos no la tienen. Y aparte, éramos cada año también sometidos a una auditoría externa de la propia SIGEN, de la Sindicatura General de la Nación. O sea, teníamos un sistema de 3 cruces en la fiscalización o en la rendición de los aportes. Pero bueno, miente que algo quedará. Lo están haciendo con cosas más graves. Han desmantelado, como sabemos, el Instituto Nacional de Cáncer, el Garrahan, que está ahora en discusión, el tema de la salud mental de este país, el tema de a los jubilados, que lo vemos en vivo y en directo, no le aumentan ni tienen sensibilidad. Obviamente nosotros tenemos la camiseta puesta de la cultura y del teatro, la llevamos con muchísima pasión, pero lo que está pasando en el país es mucho más grave en cuanto a la entrega de soberanía y la pérdida de derechos. Y lo vamos a empezar a sentir en estas situaciones, cuando uno se enferme, cuando uno necesita de alguna manera ese acompañamiento para cualquier proceso traumático en el país, o en algunos casos, como lo sabemos las clases populares, el tema de llegar a fin de mes, que hoy por hoy han tenido que cambiar la dieta porque uno no puede comprar los alimentos de la canasta básica, ¿no? Tal cual, y encima cada uno que lo expresa lo vapulean por redes y por distintos lugares, y así lo hizo el actor Ricardo Darín. Te agradecemos, Gustavo, la presencia, el acompañar en este momento a todo el sector cultural, de seguir perteneciendo al mundo teatral y esta comunicación. Sabemos que venís de vez en cuando a la provincia de Buenos Aires, así que ojalá alguno de estos días coincidamos en poder tenerte presente aquí de invitado en el estudio. Muchas gracias, Gustavo. Seguramente gracias a ustedes, y también la importancia que tiene el programa de estar dándole este espacio de difusión a la cultura y a todas las luchas que estamos llevando adelante. Así que el agradecimiento es mío. Nosotros continuamos con más Criptograma Cultural. La editorial de hoy, el teatro en el abismo. Claro, el teatro se encuentra en ese lugar a punto de caer porque su organismo rector, creado por ley, la ley 24.800, allá en el año 1997, pero una lucha que había traído casi todo el sector. Es un sueño de tener un organismo propio, que sea un organismo que fomente, impulse, promueva, desarrolle al teatro independiente, que ya
viene muy consagrado en la Argentina porque tiene su nacimiento por los años 1935 aproximadamente. Ese teatro que tuvo a grandes nombres como Tito Cosa, uno de los impulsores de este proyecto de ley, Rivera López, padre de Luis Rivera López, que hoy ocupa el cargo de secretario general de actores, pero que en su momento su padre fue también el presidente de la Asociación Argentina de Actores, destacado actor de la década del 60 y del 70. También a Carlos Carelas, Lito Cruz, Rubén Estela, tantos que lucharon por tener desde el principio de la democracia en el 83 en adelante, por tener esta ley de creación del Instituto Nacional de Teatro. ¿Y qué ha pasado? Bueno, el presidente Milei, con la asistencia de su organismo de regulador, ha sacado el decreto 345, modifica fuertemente la potestad de autarquía que tiene el instituto. Nosotros trajimos unas placas que están circulando en redes, que ha puesto como evidencia qué significa el Instituto Nacional de Teatro y qué significa esta modificación. Veámosla juntos porque así compartimos. ¿Cómo se financia hoy el instituto? Es uno de los temas trascendentes de esta disposición. Hoy el 10% del financiamiento le llega a través del ENACOM, el 31% a través de un impuesto de juegos de azar. Les recuerdo que solamente a los ganadores se les cobra un monto, se les retiene un monto para poder distribuirlo en varios lugares, al Instituto del Teatro y a la CONAVIP, por ejemplo, es uno, y casi todo el presupuesto, el 95% de ese presupuesto, es el que viene del ENACOM, que es el 10% del gravamen a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Ya venía desde antes, cuando estaba el viejo Confer, también se le asignaba ahí un presupuesto. Sigamos con la próxima placa. ¿Por qué? Digo, esto es gravoso. La presencia del instituto llega a todo el país, tiene capacidad de poder organizar en 23 provincias y en Cava la distribución de los subsidios. Es uno de los pocos organismos culturales que tiene presencia real en el territorio, porque incluso uno va a una sala teatral y va a ver que tiene un logo del Instituto Nacional de Teatro que asigna o que le dice que ese teatro está siendo sustentado, apoyado, ayudado por el Instituto Nacional del Teatro. Son muchas las salas que tienen esa posibilidad. Fíjense también que el instituto tiene la capacidad de poder generar todo el tiempo obra, es decir, ayuda a los grupos teatrales, genera productividad en el sector y sobre todo alimenta a esa cantidad de estudiantes, estudiantas que se llevan adelante en las distintas universidades. Cada vez hay más universidades en Argentina que tienen la licenciatura en artes dramáticas, licenciatura en artes escénicas, hasta incluso tecnicaturas para poder trabajar en las salas, que es muy importante. Esto seguramente también se ve reflejada en la cantidad de trabajadores y trabajadoras, cuánto alcanza al sector, ¿no? Hay un comparativo entre la ley 24.800 y este decreto de qué pierde el instituto, ¿no? El organismo que era hasta muy pocos días descentralizado, hoy pasa a depender exclusivamente de la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación, y eso hace que se vuelva discrecional cualquier elección. Es decir, desde Buenos Aires se va a pensar qué va a pasar en Jujuy o qué va a pasar en Tierra del Fuego con el teatro. El presupuesto garantizado por ley, hoy los fondos quedan bajo la administración central. Eso quiere decir que en algún momento, si el gobierno necesita algo de plata para compensar en otro lado, puede agarrar de ahí y decir, bueno, se lo damos al pago de la deuda externa. Parece poquito, pero bueno, un poquito de cada lado donde le sacan la asignación específica, siempre va sumando. La representación federal que estuvimos hablando, hoy se queda sin consejo y sin concurso, por supuesto, y jurados que antes eran por concurso, ahora van a ser designados a dedo. Entonces, poca garantía va a tener que el teatro va a seguir teniendo la excelencia, el teatro independiente que ha logrado hasta ahora. Creo que el teatro realmente es muy importante dentro de la sociedad. No solo alimenta el alma, sino que construye un ser nacional, construye ese pensamiento federal y también hace repensar hacia dónde queremos ir como sociedad. Y por eso es tan importante y por eso lo atacan. Hace muchos años recuerdo una charla que compartimos con Alejandra Darín, que siempre la tenemos en la memoria, y ella decía, en realidad atacan a las figuras como están atacando hoy a Ricardo Darín, porque dijo que se puede comprar muy poco en la Argentina, incluso pocas empanadas. Lo atacan porque representan
un poco a su pueblo, porque son un poco de ese pensamiento que tiene el pueblo. Y por eso me parece importante lo que hizo la Mesa Provincial de Teatro de Córdoba en este video que queremos compartir con ustedes como cierre de la editorial. No perdamos el teatro independiente, luchemos juntos por el INT que tanto nos costó a todo el sector cultural. ¿Qué está pasando con el Instituto Nacional del Teatro? Desde hace casi 30 años, el Instituto Nacional del Teatro impulsa el teatro independiente de todo el país. Financia obras, salas, festivales, becas. Llega donde nadie más llega. La Ley 24.800 es una ley por la que el sector teatral luchó por décadas. Ahora el Estado propone su desmantelamiento, recortes de personal, cierre del consejo directivo y centralización de decisiones. Dicen que hay exceso de gasto, pero el personal es escaso y los sueldos apenas siguen la inflación. Lo que falta no es ajuste, falta presupuesto, un presupuesto que no sale del bolsillo de los ciudadanos. El Instituto Nacional del Teatro no es una oficina, es una política pública federal. Sin el consejo elegido por concursos públicos, el riesgo es la discrecionalidad y el silencio. Defendamos el derecho a la cultura. Cualquier cambio debe debatirse en el Congreso y con la comunidad teatral. No permitamos un pueblo sumido en la ignorancia. Sin el Instituto Nacional del Teatro, perdemos cultura, trabajo y democracia. Seguimos en Criptograma Cultural. Como lo dije al principio, tenemos un invitado que hizo más de 1000 kilómetros, no solo para visitarnos, sino también para defender al teatro en la Argentina, el teatro federal sobre todo. Está con nosotros nada menos que Omar Holz, director ejecutivo del Instituto de Teatro Independiente de la provincia de Misiones. Gracias, Omar, por estar aquí. Gracias a vos, a ustedes, por invitarme al programa. Para nosotros es muy importante saber y conocer un poquito más sobre qué es el Instituto de Teatro de la provincia de Buenos Aires, de Misiones. De Misiones. Bueno, el IPTI, como le llamamos, el Instituto Provincial del Teatro Independiente, es un ente autárquico que un poco ha nacido a partir de la creación del INT, ¿no? El Instituto Nacional del Teatro. En aquel momento, bueno, uno de quienes redactó, de las personas que redactaron la ley nacional, fue Luis Andrada, teatrero de Misiones, y él fue quien escribió el primer texto de la ley provincial, digamos, ¿no? Porque también siempre fue una intención de quienes impulsaron la ley nacional, que creó el Instituto Nacional con este espíritu federal, con tanta... un poco tomando lo que sucede en cada lugar y poder implementar las políticas de esa forma. Es realmente un instituto, un organismo modelo, ¿no? Y un poco la idea era replicarlo en cada provincia. Inclusive me acuerdo en algún momento teníamos reuniones con Lito Cruz, ¿no? que él recorrió cada municipio de Misiones donde el primer había director ejecutivo del Instituto Nacional de Teatro, digo, está bueno mencionarlo. Exactamente, Lito recorrió, me acuerdo de reuniones que teníamos en aquel momento con él, que nos proponía hacerlos, que era importante en los institutos provinciales, inclusive los organismos municipales. ¿Para qué? Porque en cada magnitud, digamos, de estos organismos se puede llegar a un poco con más capilaridad, me gusta nombrar esa palabra, a la actividad, ¿no? Omar, y hoy, bueno, y en estos años, ¿a qué se dedica el instituto? Para contarle un poco a la gente que no es de Misiones, porque nos ven más en muchas otras provincias que en Misiones. Mira, el IPTI en Misiones, ahora estamos de alguna forma armándonos, creciendo, o sea, no terminamos de parir completamente el instituto, porque bueno, justo agarramos pandemia, justo agarramos crisis, digamos, entonces va más lento de lo que queremos, tener todo nuestro sistema administrativo completo y demás, canalizamos los fondos a través de
el Instituto Provincial de Artes Audiovisuales. En Misiones también hay un Instituto Provincial de Artes Audiovisuales y hay un Instituto de la Danza, es decir, hay organismos para cada actividad, un poco similares, autárquicos, con mucha participación de la comunidad, de los trabajadores de cada sector. Y bueno, el IPTI, lo que más estamos poniendo el acento en estos primeros años, digamos, es en un programa que le llamamos Sembrando Teatro. Que es tal cual eso, o sea, nombra exactamente lo que se busca con este programa, que es que surja la actividad o que crezca donde está brotando, donde hay ganas, donde hay que... La verdad que eso sucede en casi todos lados, siempre en cada población, en cada localidad, por pequeña que sea, hay alguien, hay un grupo que tiene ganas de hacer teatro, con las características de ese lugar, con los recursos, o sea, valoramos eso, digamos, de que haya un grupo de gente que quiere expresarse a través de las técnicas teatrales, artísticas en general, teatrales en particular. Y después de ahí va siendo justamente el semillero de que por ahí si se arma un grupo, se llega a un grupo independiente que tiene autogestión, esto ya es, bueno, si logramos eso está buenísimo. Omar, en Misiones, acá del público por lo general, uno debe conocer seguramente las cataratas de Iguazú, Posadas, digo, los centros más conocidos, Claro. a pesar de que por este programa pasaron también el presidente del IABIM y el secretario de Cultura, José Loyoa, que estuvo presente a través de Zoom también, pero... Creo que por ahí está bueno contar cómo es la actividad, si hay muchas salas, cuántas salas más o menos tienen, si hay teatreros, o sea, actores, dramaturgos, autores, productores que tienen un vínculo con el instituto, ¿cómo se organiza eso? Sí, el Instituto Provincial, hablamos, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo es? Claro, el instituto se organiza en 4 regiones teatrales de la provincia. En algunas hay más actividades que en otras, o sea, la actividad está, diría, más concentrada en el norte de la provincia y en el sur, o sea, Posadas, Garupá, esa zona, y El Dorado, Montecarlo, Esperanza, Iguazú en el norte, y por ahí falta más desarrollo en otras localidades, eso es una realidad. En Oberá tiene un polo importante con teatro comunitario. Donde está la universidad, además, digo, me Sí, parece que eso por ahí exactamente. seguramente Esto debe ayuda, empujar, sí, ¿no? siempre el ambiente universitario, por supuesto, genera o agrupa, reúne una juventud inquieta, digamos, ¿no? Aquí en La Plata lo saben, digamos, ¿no? Así es, estamos Así en una es. universidad exactamente en este momento. ¿Cómo es? Tiene que ver, claro. Pero bueno, hay sí, actividad en Misiones en total hay aproximadamente 16 espacios teatrales, son 13 salas de teatro independiente, digamos, pero hay algunos espacios, o sea, por eso le llamamos espacios, porque son lugares donde sucede la actividad, quizás no están armados como sala, ¿no? Claro, como municipales, o que También. pertenecen No, por independientes otro. digo esto, también si nombramos los espacios municipales, que por ahí pueden ser las casas del Bicentenario, que se construyeron en algún momento con equipamiento para teatro, y esos son lugares que recepcionan también las obras de teatro, centros culturales y demás, sí, siempre, como decimos, en cada localidad, en todo, siempre hay un lugar donde se puede hacer teatro. Omar, tema- estamos muy agradecidos de tu visita, pero en este momento vamos a ir a una pausa y después Sí. seguimos conversando. Vamos a ir a la pausa viendo un pequeño fragmento de un video que tiene que ver con el teatro en la provincia de Misiones. Omar, gracias nuevamente por seguir aquí en Criptograma Cultural y contanos un poco cómo le impacta a la provincia de Misiones estas modificaciones que llevaron adelante por decreto modificar el Instituto Nacional del Teatro. Y la verdad yo diría,
no diría demoledoras, porque sería demasiado terrible, o sea, son demoledoras, digamos, para todo lo que ha crecido el teatro en la provincia, en actividad y en infraestructura a través de la acción del INT. Es valiosísimo. Digo, no va a ser totalmente demoledora porque el teatro era antes del INT y va a seguir siendo, esperemos que no haya después del INT porque estamos para defenderlo, digamos, ¿no? Pero lo que digo es que lo que han permitido el INT con las políticas ya desde 1997, cuando se creó, es un punto de inflexión muy grande, digamos, en cuanto al desarrollo, en cuanto a la capacitación, la accesibilidad al teatro, digamos, la dignidad también, sobre todo para el público, para quienes hacemos teatro, digamos, porque la ley no favorece, o las políticas simplemente a quienes hacemos la actividad, favorece al público, o sea, la razón de ser del teatro, digamos, ¿no? Sin público no hay teatro, y entonces, bueno, que estén equipados las salas, poder tener salas con un buen escenario, con una iluminación, donde se pueda disfrutar el teatro, cuando uno pueda crear eso que sucede, digamos, y que no suceda solamente en las grandes ciudades donde hay recursos y hay hermosos teatros y demás. Entonces en eso creo que se garantiza un derecho de cada argentino y argentina que vive en cualquier lugar del país a poder ver y disfrutar del teatro, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que más afecta, porque en ese camino, ya digo, hay espacios que se han creado en Misiones, de teatro comunitario, por ejemplo, los tomo como referencia porque son proyectos que han nacido ya con el apoyo del INT y que tienen su propio espacio. Hay dos murgas, la murga de la estación, la murga del monte allá, una está en Posadas, otra en Oberá. Hay otras murgas, una en El Dorado, pero por ahí con otras características, pero estas dos murgas tienen un galpón, cada una que es la sala de teatro, pero allí sucede una vida comunitaria, un compartir cultural de la comunidad, de los vecinos y demás, que es impresionante Omar, por ahí está bueno cómo. contar que el Instituto Nacional del Teatro aporta o apoya, impulsa las artes escénicas, ¿no? Entonces todo lo que va a subirse a un escenario como la murga, que tiene una presentación escénica, la danza, en este caso también si tiene una obra de danza-teatro, ¿no? La escritura, el fomento, en la investigación a través de publicaciones de libros y distintas Totalmente. cosas. Nosotros estuvimos revisando un poquito para contarle a la gente también la página web del Instituto Provincial de Teatro y veíamos realmente una cantidad de noticias, de presentaciones, de posibilidades, de festivales, cómo se organizan los festivales, todo eso que algunos se ve que tienen un sello también del Instituto Nacional del Teatro. ¿Cómo lo hacen ustedes a eso? Claro, lo que permite justamente el apoyo del Instituto Nacional es poder tener como una base de decir, bueno, tengo este respaldo y te podés arriesgar a organizar un festival que vienen grupos de todo el país o de Latinoamérica, de otros lugares, digamos, que así como viajan los grupos de argentinos de Misiones para otros lugares. Ahora, largarse a organizarlo en forma independiente, sin ese apoyo, es como arriesgado. Entonces, lo que nos permitió el INT es como darle otra magnitud y aparte otras condiciones, digamos, ¿no? O sea, cada persona que trabaja en un festival pues cobra por su trabajo, porque somos trabajadores del teatro. Yo, o sea, en este momento estoy en este cargo, digamos, como funcionario eventualmente, pero soy trabajador del teatro, soy titiritero, he recorrido toda la provincia, todo el país, y también he podido ver, digamos, cómo se fue transformando la actividad teatral, la dignidad del trabajo y la llegada, la diversidad, digamos, en cuanto a la acción del INT, porque está pensada en cada lugar. Ahí hay un punto que me gustaría preguntarte también sobre el cambio, la transformación que genera con o sin el Instituto Nacional del Teatro. Ustedes tienen un festival de teatro de títeres histórico que lo antecede, si no me equivoco, a la creación del instituto, que es el que se hace en El Dorado, ¿puede ser? Sí, estoy confundido. Contanos un poco sobre eso. El Festival Latinoamericano de Títeres Tatá-Pirirí. Sí, nace en el 1997, o sea, el año que nace, el INT nace un poquito después, digamos, ¿no? Pero
Creo que el segundo año del festival ya hubo un apoyo del INT, pero cuando nació no existía el INT. Y lo hicimos, digamos, como te decía, con todo un riesgo, con toda la solidaridad, ¿no?, de los grupos, de los compañeros y compañeras, digamos, que decían, vamos a bancar el Tatá Pirirí, vamos allá, y bueno, a sembrar realmente, ¿no?, ese festival, y fue recepcionado por la comunidad de la mejor forma, y bueno, se sostiene hace 24 años, hace más de 24 años, pero es la 24ª edición, que hubo años que no se hizo por diferentes razones, pandemia entre ellos, allá para el 2001 también hubo un momento que no se hizo, pero sí, es un festival que se sostiene, y bueno, de todas formas ha venido reduciéndose el apoyo, el impacto del INT por el ajuste presupuestario, pero sigue, digamos, no continúa. ¿Y este año se va a hacer? Se va a hacer. La semana próxima es el festival, su 24ª edición, y bueno, como decía, lo que nos permite es eso, poder contar con elencos de diferentes lugares del país, en buenas condiciones, y sobre todo que concurran la población. Hacemos muchas funciones para escuelas, entonces que las escuelas de los barrios, de todos lados, puedan concurrir a las salas de teatro a disfrutar, digamos, ¿no?, en una sala equipada para que puedan hacerlo. Claro, ahí vemos en forma directa la influencia del Instituto Nacional del Teatro y también del Instituto Provincial, porque me imagino que ustedes también colaboran en la puesta, digamos, del festival, el desarrollo del festival. Sí, ¿Cómo? Por ahí el Instituto Provincial todavía no llega a apoyar en una magnitud importante a los eventos y demás. Tenemos muy pocos recursos, eso realmente, o sea, por la situación, digamos, que ya les contaba. Y aparte, nunca un gobierno provincial va a tener los recursos que tiene el Nación, digamos, ¿no? Por eso. Nación con una asignación específica para poder Claro, distribuir. o sea, ¿no? el IPTI nace justamente como un complemento del INT, pero es fundamental, o sea, el apoyo del INT para la actividad teatral de todo el país es muy importante, digamos, más allá que se crean organismos provinciales, digamos, ¿no? Porque es como que los recursos que maneja Nación, sobre todo por cómo está armado nuestro sistema tributario, digamos, ¿no? O sea, ahí ya nos metemos en otro tema, pero digo, es importante. Un ratito, Omar, hablamos con el ex presidente del Instituto Nacional de Teatro, Gustavo Guano, periodo 2019-2020, y bueno, nos contaba un poco el impacto. Yo me gustaría que nos cuentes vos cómo se eligen los representantes provinciales, pero te voy a dejar esa pregunta para el próximo bloque y así nos tomamos un tiempito para también redondearla. Nos vemos en el próximo bloque. Ante esta dificultad tan grande que ha tenido la comunidad teatral, que realmente presionó al Congreso y sobre todo a la Comisión de Cultura, diputados de la Nación, habilitó esta comisión una reunión especial que pasó durante la semana y donde podemos ver la presentación de distintas asociaciones, instituciones y representantes y referentes de la cultura dando su opinión sobre el decreto 345 y el decreto 346. Trajimos algunas imágenes para compartir con ustedes y espero que vean con claridad la dificultad que va a generar este decreto. Con el quórum reglamentario para dar inicio a la reunión de comisión con invitados, vamos a dar inicio dando la bienvenida a cada uno de los señores y señoras invitados que se encuentran presentes. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos. El decreto sobre la ley 24.800 amputa y destruye la ley que costó casi 50 años de militancia a todos los teatristas del país, generar una ley que tiene la génesis de la ley del teatro. La razón de ser es armar un cuerpo colegiado como autoridad máxima que represente, y esto no es chamullo ni eslogan, la federalización, la territorialidad de las voces y los recursos a través de las asignaciones específicas puestos en un consejo de dirección
y que lo diriman los teatristas. No se busca ninguna eficiencia, sino ser el topo que destruye desde adentro. No estoy inventando ni haciendo una metáfora, es lo que ellos mismos dicen. Con la excusa de dar una batalla cultural, quieren llevar adelante la más violenta destrucción cultural. Pero una identidad no se elimina así nomás. Vamos a resistir, no tengan dudas. Este ataque a la ley de teatro es en definitiva otro ataque a la participación democrática ciudadana. En nombre de la Asamblea de Teatristas Entrerrianos, vengo a pedirles hoy a los legisladores que rechacen este decreto y que con esa acción defiendan a la democracia de nuestro país. El instituto, el INT, tiene un quit. Eso se lo sacan, por lo tanto lo eliminan. Eliminándolo están violando su propia ley bases y están cagando a todos los diputados y diputadas que votaron esa ley a favor, incluso los que lo votaron a favor. Entonces hay que generar el consenso con los bloques, incluso que no están a favor nuestro, para decirles que los cagaron con la ley bases. Y entonces tenemos que voltear este decreto. Hay que generar esos consensos. Este decreto no puede pasar. No hay que esperar la derogación, porque una ley de derogación que también agradecemos al diputado Paulón y a todos los diputados que firmaron la ley de derogación, y ojalá también eso salga, pero eso también está a tiro de veto. Entonces lo que tenemos que hacer es, en la comisión de seguimiento bicameral, voltear este decreto. Que llegamos acá por la responsabilidad de los 138 legisladores que le otorgaron las facultades delegadas a este gobierno. Frente a esto me despido con un poema. Somos teatristas. Dice Nina Ferrari: yo creo, amor, que va a ser muy importante frente a los escombros de este mundo que se derrumba, poder saber quiénes tenían las piedras encima y quiénes las tenían en la mano. Muchas gracias. Seguimos en Criptograma Cultural, este programa dedicado a analizar la cultura en clave federal, siempre reflexionando un poco en qué nos pasa en cada uno de los lugares. Mientras charlábamos un poco en el corte con Omar, también pensaba lo grande que es nuestro país, y en los distintos ámbitos de las provincias, también lo extenso. Yo recuerdo haber estado también compartiendo con Omar justamente un festival del Norte Grande, viajando de Posadas a Oberá, que es un viaje hermoso por lo que significa viajar hacia allí, pero muy extenso. Ahí uno se da cuenta qué tan grande es nuestro territorio y qué tan difícil es coordinar con cada una de las áreas. Y también esa distancia me hizo pensar en cómo hacen para tener un representante provincial que pueda asistir a todo el mundo teatral en una situación tan grande. ¿Cómo se define el representante? Totalmente. Bueno, en el INT el representante provincial se concursa. Es un cargo que se concursa cada 4 años. Y bueno, tiene que tener actividad teatral demostrada, cierta formación. O sea, hay un jurado que se arma para la selección. No es como el Inca, por ejemplo, que la provincia, el gobierno ejecutivo de la provincia presenta a una persona para que forme parte de la Asamblea Federal. No tiene esa misma forma. No funciona así. No. Digamos, el representante de cada provincia, a su vez, va rotando, y en un momento de su gestión de 4 años ocupa un lugar en el Consejo de Dirección del INT. O sea, el Consejo de Dirección tiene un representante por región, que cada región abarca aproximadamente 4 provincias, y entonces uno de los representantes provinciales pasa a ser regional y ocupa el lugar. Es decir, las políticas del instituto, la autoridad máxima del instituto tiene representación de cada una de las regiones. Y entonces ahí tiene una llegada importante en cuanto a la toma de decisiones, que tiene ese espíritu federal. Se contemplan todas las diferentes variedades, diversidades, culturas también que tiene, la forma que tiene nuestro teatro, porque no es lo mismo el teatro que se hace en Buenos Aires que el que se hace en Córdoba, en el sur, en Misiones o en Jujuy, digamos. Entonces también los jurados también se concursan, quienes deciden qué proyectos se valoran, y hay jurados regionales, claro, que tienen la mirada regional, porque lo que ocurriría ahora, por ahí, esto lo hago cortito, es que
si se sacan los jurados, que el decreto que sale ahora elimina la figura de los jurados elegidos de esa forma, seguramente van a decidir acá en Buenos Aires cómo hacemos teatro en todo el país, o sea, digamos, cómo calificar a los proyectos teatrales y qué saben, cómo hacemos teatro allá en Misiones, como decías vos, cuando la Tierra Colorada, digamos, para atravesarla, lo que se vive ahí es otra cosa. Somos frontera con Paraguay, se habla portuñol, en frontera con Paraguay se habla guaraní. Y todo eso, hay otra idiosincrasia, otras búsquedas. Un teatro con una realidad idiosincrática totalmente distinta y ahora dirigida desde los porteños. Otras formas, otras músicas, Como claro. Le dijo el gobernador electo de Córdoba, que me parece que se olvidó de su propia frase, cuando dicen los pituquitos de Buenos Aires van a decidir determinadas cosas. Bueno, parece que sí, efectivamente, hasta en el teatro quieren decidir de dónde viene. Yo también, Omar, pensaba en esto que estás planteando. Bueno, Omar está aquí en Buenos Aires, estuvo presente en la Comisión de Cultura de Diputados de la Nación, donde seguramente vamos a ver algunas imágenes, pero esa participación te ha venido no solo como representante provincial, sino también por representar a una comunidad. ¿Qué opina la comunidad teatral de Misiones ante esta realidad? Bueno, está, azorada. Todo, digamos, es como realmente en un estado casi de shock, diría, porque nadie podía creer, digamos, que se podía dar esta situación, digamos, ¿no? Porque no tiene pies ni cabeza, ni tiene sustento alguno, una decisión de vaciar, realmente se destruye el INT, y por eso, por todo lo que significa y lo que se hace, porque la inversión es real y lo pueden contratar, digamos, ¿no? O sea, no es una cosa que pueden decir esto es un vende humo. No, hay una realidad, digamos, la actividad teatral que ha crecido. Sí, en los fundamentos del decreto Entonces, dice en un momento que por la auditoría que hizo la CIGEM, pero no presentaron la auditoría. Y vimos muy bien al diputado Paulón presentando un proyecto solicitando la nulidad del decreto que dice que no figura la auditoría que citan. No. Y aparte, yo por lo que sé, la auditoría es el único lugar donde hace un poco de agua es en el tiempo de la pandemia, pero que todo fue excepcional. Entonces las rendiciones, todo ese tema, ahí para en ese momento no nos pedían, digamos, todo el papelería. Se facilitó, digamos, la llegada de recursos por una desesperación que había. Entonces, no había para comer. Es de muy mala hazaña poner el ojo ahí, porque bueno, que se dé tiempo, inclusive se están pidiendo, se quedaron como atrasados. Y se están tomando ahora las rendiciones. Si hay un organismo que exige una rendición, a veces apabullante y a veces tediosa y que nos hace protestar, digamos, como trabajadores, es el INT. Omar, información cruzada, todo, de falta de transparencia no se lo puede acusar, porque realmente todos los gastos están publicados en su página web, pueden verlo. Me gustaría saber cuántos organismos sacan publicados públicamente, que uno puede ver todos los gastos, a quién se le dio cuánto. Así que... Omar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, que te traslades hasta aquí, hasta La Plata, para compartir con nosotros la opinión de la comunidad teatral misionera. Gracias. Te invito a que te quedes unos minutos más y nos despidamos de la audiencia en el próximo bloque. Gracias. Ya volvemos en el próximo bloque de Criptograma. Bueno, se nos terminó el programa Criptograma Cultural, siempre trayendo la palabra, la voz de los distintos espacios culturales y sobre todo con una mirada federal. Un programa que a mí realmente me costó, siento bastante la amargura por la situación que nos viene pasando con estos decretos, el 345 y el 346, que afectan no solo al teatro, sino a la CONAVIP, realmente a patrimonio, a muchos otros más. Pero es importante hablar de esto y es importante contar y difundir de qué se trata. Así que, Omar, muchas gracias por estar aquí. No sé si te quedaron algunas cosas en el tintero. Gracias a ustedes. Y sí, nomás que esperamos que realmente los legisladores puedan accionar, digamos, para evitar que estas políticas públicas, que realmente son muy virtuosas y que no hace falta demostrar el efecto que tienen, no se corten, porque justamente estos institutos autárquicos lo que permiten es que haya una política que se sostiene en el tiempo, más allá del color político de cada gobierno, digamos.
Bueno, si les gustó, les interesó, mejor dicho, el programa, dennos un like, síganos en las redes. También sigan al Instituto Provincial de Teatro de Misiones. Fíjense que es muy interesante su propuesta. Quizás alguna vez están por allí paseando y pueden ver teatro independiente, que eso es muy interesante, sobre todo en los momentos de veraneo o de paseo, de vacacional, en este caso. Y bueno, nosotros seguimos en la próxima semana en Criptograma Cultural analizando la cultura en clave federal. Muchas gracias por estar allí. Nosotros trataremos de seguir cumpliendo con el compromiso de hablar y de difundir la cultura en la Argentina.